¿Y si te dijera que la historia del mundo antes del diluvio esconde secretos que la mayoría nunca se atrevió a imaginar? Que existían seres gigantes vagando por la tierra, poseedores de una fuerza sobrehumana, que civilizaciones alcanzaron un nivel de conocimiento y tecnología tan avanzado que podrían rivalizar con los de hoy, pero que fueron borradas de la historia. La Biblia nos da pistas enigmáticas sobre ese tiempo sombrío, donde los límites entre lo natural y lo sobrenatural fueron desafiados de maneras inimaginables. Antes de que la tierra fuera cubierta por las aguas del diluvio, la humanidad vivía en una era marcada por misterios y secretos ocultos. Seres conocidos como los Nefilim, descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, caminaban entre los hombres. Sus presencias eran temidas, sus fuerzas descomunales y sus corazones corrompidos por un poder que superaba cualquier comprensión humana. Pero ¿cómo comenzó esta era de oscuridad? ¿Qué llevó a la humanidad a perderse en un abismo sin retorno? Prepárate, porque hoy exploraremos los secretos olvidados del mundo prediluviano. Desde la extrema corrupción de la humanidad hasta los misterios de una tecnología perdida, pasando por las señales ignoradas de Noé y el juicio divino que selló el destino de una civilización entera. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu visión sobre el pasado e incluso sobre el futuro. Si estás listo para desentrañar este misterio, ya deja tu like en este video e inscríbete en el canal para no perderte ningún contenido como este. Ahora, embárcate conmigo en este viaje por el pasado oculto de la humanidad. Imagina un mundo donde el propio tejido de la realidad parecía deshacerse. La creación perfecta de Dios estaba contaminada por fuerzas que distorsionaban todo a su alrededor. Hombres y mujeres vivían por siglos, sus existencias extendidas mucho más allá de lo que podemos concebir. El conocimiento se expandía a un ritmo acelerado, pero no era solo un avance natural. Algo estaba moldeando ese progreso, algo más allá de la comprensión humana. Los Nefilim, esos seres gigantescos, eran la manifestación visible de esa influencia sombría. Su surgimiento no fue un azar. La Biblia nos cuenta que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y las tomaron por esposas. Pero esos hijos de Dios no eran simples humanos. Eran ángeles caídos, entidades que se habían rebelado contra el orden divino y que, al unirse con la humanidad, generaron una raza híbrida. Los Nefilim no solo eran físicamente superiores, sus presencias alteraban todo a su alrededor. Eran adorados y temidos, tratados como dioses por aquellos que vivían bajo su dominio. La tierra temblaba bajo los pasos de esos seres. Aldeas y ciudades fueron erigidas en su honor, no por respeto, sino por miedo. La humanidad, en su búsqueda por el poder y la supervivencia, comenzó a inclinarse ante estas criaturas, aceptando sus reglas y abandonando los principios establecidos por Dios. Pero los Nefilim no trajeron solo fuerza y dominio, trajeron consigo una corrupción que se extendió como un veneno. Las sociedades empezaron a desmoronarse. Lo que antes era una humanidad creada para reflejar la gloria de Dios, se transformó en una sombra deformada, guiada por la lujuria, la violencia y la codicia. Los Nefilim, a través de sus padres celestiales, enseñaron secretos que no debían ser revelados. Artes ocultas, conocimientos prohibidos, técnicas de manipulación de la naturaleza que permitían hazañas imposibles para el hombre común. Pero esas enseñanzas no trajeron iluminación, trajeron destrucción. La tierra comenzó a transformarse. Criaturas híbridas, nacidas de experimentos impensables, empezaron a surgir. La pureza de la creación fue adulterada, y los mismos hombres se volvieron diferentes de lo que Dios había planeado.
No eran solo los gigantes los que caminaban entre los humanos. Había aberraciones, seres que mezclaban características humanas y animales, moldeados no por Dios, sino por la ambición desenfrenada de aquellos que buscaban un poder absoluto. Y junto con ese conocimiento prohibido, llegó una tecnología que desafía nuestra comprensión moderna. ¿Cómo era posible que civilizaciones tan antiguas hubieran construido estructuras que, incluso con nuestra ingeniería avanzada, aún no logramos explicar completamente? Pirámides alineadas con precisión astronómica, fortalezas erigidas con piedras que pesan toneladas, templos que parecen eco de secretos de un pasado olvidado. Muchos creen que los Nefilim trajeron ese conocimiento, enseñando a los hombres a manipular fuerzas más allá de su entendimiento. No eran solo herramientas y armas. Eran dispositivos capaces de alterar la realidad a su alrededor. Tecnologías que parecían desafiar las leyes naturales. Energía, poder, control sobre los elementos. Todo esto parecía estar al alcance de un mundo que había abandonado su conexión con Dios. Pero ese avance no vino sin consecuencias. La corrupción alcanzó un punto irreversible. La humanidad estaba al borde del colapso total, sus almas corrompidas por una búsqueda insaciable de poder. Fue en ese momento que Dios decidió intervenir. Él miró su creación y vio que el corazón de los hombres estaba lleno de maldad. La violencia se había convertido en la ley y el respeto por la vida había desaparecido. La única solución era un nuevo comienzo. Pero antes de que la sentencia se ejecutara, había una última oportunidad. Un hombre justo, Noé, fue elegido para llevar el legado de la humanidad hacia una nueva era. Noé no era solo un hombre bueno, era uno de los pocos que aún se mantenía fiel a Dios en un mundo entregado a la perversidad. Dios ordenó que Noé construyera un arca, un refugio contra el juicio que estaba a punto de caer sobre la tierra. La construcción del arca no fue un proceso rápido. Durante años, Noé trabajó en su tarea, siguiendo las instrucciones divinas. Durante ese tiempo, él no solo construía, sino que también alertaba a la humanidad. Hablaba sobre lo que estaba por venir, sobre el peligro que se acercaba. Pero nadie prestó atención. Noé fue ridiculizado, llamado loco. ¿Quién creería que un diluvio vendría para destruirlo todo? El mundo continuaba en su corrupción, ignorando por completo las advertencias. Y entonces llegó el día. Cuando el arca estuvo lista, Noé y su familia entraron en ella, llevando consigo a los animales que Dios había separado. Las puertas fueron cerradas y la humanidad tuvo su última oportunidad de arrepentimiento. Pero el tiempo se había agotado. Las nubes comenzaron a formarse en el cielo, pesadas y amenazantes. El viento sopló con una fuerza nunca antes vista, y entonces las primeras gotas de lluvia cayeron. Al principio parecía solo una tormenta común, pero rápidamente la intensidad aumentó. El cielo se abrió y las aguas comenzaron a brotar no solo desde arriba, sino también desde las profundidades de la tierra. Los ríos se desbordaron, los mares avanzaron y la tierra fue sumergida. Las ciudades fueron engullidas, los templos de los Nefilim destruidos. Lo que antes parecía indestructible ahora se deshacía ante el juicio divino. Hombres y mujeres clamaban por auxilio, intentaban escapar de las aguas que subían rápidamente. Pero ya era demasiado tarde. Lo que fue anunciado por Noé estaba ocurriendo ante sus ojos. Noé, dentro del arca, vio desaparecer el mundo que conocía. Él sabía que la justicia de Dios se estaba cumpliendo, pero también sabía que un nuevo comienzo llegaría. Y cuando las aguas finalmente retrocedieran, él y su familia serían los únicos que quedarían para repoblar la tierra. Los días pasaron, y las aguas cubrieron toda la superficie de la tierra. El mundo que existió antes del diluvio había sido completamente borrado,
y con él todas sus perversidades, sus civilizaciones corruptas y sus secretos prohibidos. Los gritos de desesperación habían cesado, sustituidos por el sonido de las olas interminables que se extendían por donde antes había tierras fértiles, ciudades imponentes y monumentos erigidos en adoración a falsos dioses. Dentro del arca, Noé y su familia aguardaban. La tormenta rugía afuera, pero ellos estaban protegidos por la promesa de Dios. Sabían que, aunque el mundo estaba siendo destruido, nacería una nueva esperanza. Pero ¿qué fue exactamente lo que se perdió en ese cataclismo? ¿Habrán sido enterrados para siempre los secretos de la civilización prediluviana? ¿O algunos fragmentos de esa era aún sobreviven hasta nuestros días? La historia del diluvio aparece en varias culturas alrededor del mundo. Civilizaciones antiguas, separadas por continentes, poseen relatos impresionantemente similares sobre una gran inundación que destruyó todo. Los sumerios, los egipcios, los mayas y muchas otras culturas hablan de una época en la que los dioses decidieron purificar la tierra con agua. ¿Sería solo una coincidencia? ¿O estas historias son ecos de una verdad ancestral que no puede ser olvidada? Algunos creen que la humanidad, en su rebeldía, intentó preservar su conocimiento prohibido. Hay registros antiguos que hablan de hombres que buscaron esconder secretos en templos y cavernas, con la esperanza de que fueran encontrados después de la destrucción. Muchos estudiosos teorizan que algunas de las construcciones inexplicables que encontramos hoy, como templos subterráneos y monumentos de piedra gigantescos, pueden ser restos de esa civilización perdida. ¿Y qué decir de los Nefilim? Si eran seres tan poderosos, ¿será que todos fueron realmente destruidos en el diluvio? La Biblia menciona que, incluso después del diluvio, aún había gigantes en la tierra. ¿Cómo sería posible? Algunos teóricos sugieren que una parte de esa sangre corrompida sobrevivió, quizás a través de linajes humanos que llevaban vestigios de la herencia de los ángeles caídos. Esta hipótesis podría explicar por qué más tarde encontramos relatos de gigantes en diversas culturas, como los refaítas, los semitas y los anaquines mencionados en las Escrituras. Tras meses a la deriva, el arca finalmente encontró tierra firme. Dios hizo cesar la lluvia y las aguas comenzaron a bajar lentamente. Noé y su familia observaron mientras el mundo emergía nuevamente. Pero este no era el mismo mundo que habían conocido. Era una nueva tierra, purificada por la justicia divina, pero también vacía, silenciosa. No había más ciudades, no había más monumentos, no había más vestigios del imperio de los Nefilim. Todo fue rehecho desde cero. El primer acto de Noé al salir del arca fue levantar un altar para Dios. En gratitud por la salvación, ofreció sacrificios y oró, dedicando el nuevo comienzo de la humanidad al Creador. Y entonces Dios hizo un pacto con Noé y sus descendientes. Como señal de esa alianza, colocó un arco iris en el cielo y prometió que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. ¿Pero habrá aprendido la humanidad la lección? Por un tiempo, Noé y su familia vivieron en rectitud, preservando los valores que Dios deseaba. Sin embargo, con el paso de las generaciones, el corazón de los hombres volvió a alejarse de la voluntad divina. La corrupción no tardó en regresar. Poco después del diluvio, surgieron los primeros imperios, y con ellos nuevas formas de idolatría y perversión. La ciudad de Babel, por ejemplo, se convirtió en el símbolo de la arrogancia humana. Los descendientes de Noé decidieron construir una torre que alcanzara los cielos en un intento de desafiar al propio Dios. Una vez más, la humanidad buscaba el poder absoluto, ignorando la advertencia del pasado, y fue en ese contexto que Dios intervino nuevamente.
Confundió las lenguas de los hombres y los dispersó por la tierra, para que nunca más pudieran unirse contra él de esa manera. La torre de Babel fue abandonada y los hombres se dispersaron, dando origen a las naciones que conocemos hoy. Pero ¿habrán sido completamente olvidados los secretos de la era prediluviana? ¿O algunos de esos conocimientos fueron preservados y transmitidos de forma oculta a lo largo de las eras? Algunas evidencias sugieren que civilizaciones antiguas poseían conocimientos muy avanzados sobre astronomía, ingeniería e incluso medicina. ¿Cómo pudieron pueblos que supuestamente vivían en tiempos primitivos haber construido estructuras tan complejas y alineadas con precisión matemática? ¿Cómo pudieron conocer constelaciones invisibles al ojo desnudo? ¿Cómo desarrollaron técnicas de momificación y prácticas quirúrgicas que aún impresionan a los científicos modernos? Teorías apuntan a que ciertos grupos pudieron haber heredado fragmentos de la sabiduría prohibida de los Nefilim y de los ángeles caídos. ¿Serían estos los responsables de preservar conocimientos ocultos a lo largo de las generaciones? Es posible que sociedades secretas hayan surgido justamente con el propósito de mantener vivos las enseñanzas del mundo que existió antes del diluvio. Estas preguntas nos llevan a otra cuestión aún más intrigante. Si la tecnología y los secretos de aquella era fueron enterrados, ¿será que algún día podrán ser redescubiertos? El avance de la ciencia en los últimos siglos ha sido impresionante. El hombre pasó de ser un simple cazador-recolector a conquistador del espacio en un intervalo relativamente corto. ¿Habría la humanidad simplemente recuperado un conocimiento que ya poseía en un pasado remoto? ¿Será que algunas de las invenciones que estamos redescubriendo hoy son, en realidad, ecos de algo que existía antes del diluvio? Algunos estudiosos sugieren que las profecías bíblicas indican que en los últimos días el mundo verá un retorno a esos tiempos antiguos. Jesús dijo que antes del fin, la humanidad viviría como en los días de Noé, un tiempo de corrupción extrema, perversión y rechazo a Dios. ¿Estamos viviendo en ese tiempo ahora? El mundo moderno parece cada vez más sumido en la decadencia moral, la violencia y el irrespeto a las leyes divinas. Las naciones buscan el poder absoluto, la ciencia explora los límites de la creación y muchas veces desafía las propias órdenes establecidas por Dios. ¿Será que la humanidad está a punto de repetir los errores del pasado? La historia del diluvio no es solo un relato antiguo de destrucción. Es una advertencia, un aviso de que Dios es paciente, pero también justo, de que hay un límite para la corrupción y la maldad, de que la arrogancia del hombre siempre encontrará un final. La pregunta que queda es: ¿estamos escuchando esta advertencia? ¿Estamos atentos a las señales de los tiempos? ¿O las estamos ignorando, tal como hicieron aquellos que se rieron de Noé? Si hay algo que la historia nos enseña, es que aquellos que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. La historia de Noé no es solo un cuento del pasado, sino un espejo del presente. Estamos caminando nuevamente hacia los mismos errores, ignorando las advertencias y alejándonos de la verdad. La pregunta es, ¿cuando llegue el juicio estaremos preparados? Si este tema te intrigó, deja tu comentario abajo y comparte este video con más personas. Inscríbete en el canal para seguir explorando los secretos ocultos de la historia y comprender las señales de nuestro tiempo. Nos vemos en el próximo video.